una nueva ola de tensión está surgiendo en toda Europa y en el campo de batalla. Polonia enfrenta explosiones inexplicables e intentos de sabotaje encubiertos. Gran Bretaña y Francia esperan pasos militares que podrían cambiar el equilibrio de poder. En Rusia se extiende el temor a un inminente shock fiscal, mientras la inflación amenaza con afectar a millones de hogares. Mientras tanto, un controvertido plan de paz desata una tormenta política, con Kiev rechazando propuestas que contradicen sus intereses y líderes europeos oponiéndose abiertamente a la idea. Y en la línea del frente, la situación cambia minuto a minuto. Nuevos movimientos, nuevos ataques y decisiones que podrían determinar la próxima fase de la guerra. Todos los acontecimientos cruciales a continuación en nuestra edición especial de Hotspot. Las tensiones en torno al supuesto plan de paz están aumentando rápidamente. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, niega rotundamente las afirmaciones de que haya aprobado un documento supuestamente redactado por Moscú y Washington. Una propuesta que, según los informes, contradice los intereses nacionales fundamentales de Ucrania. Estas acusaciones fueron publicadas inicialmente por el New York Post, lo que desató un amplio debate. Las preguntas clave ahora son por qué Kiev se niega a aceptar los términos expuestos en este documento y qué es exactamente lo que los hace inaceptables desde la perspectiva de Ucrania. A continuación, un análisis más detallado de esta dinámica política y sus implicaciones. El plan de paz de Trump, o más bien el plan Vitkov-Dmitriev, será discutido por Volodymyr Zelensky con Donald Trump tan pronto como la próxima semana, según informa Sky News. El día anterior, el presidente ucraniano mantuvo una conversación telefónica urgente con Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz. Según informan los medios, este último reorganizó por completo su agenda para atender la llamada. Pero tras las consultas, Zelensky publicó un breve resumen en línea. Nosotros estamos trabajando en el documento preparado por la parte estadounidense. Este debe ser un plan que garantice una paz verdaderamente justa. Existe una estrecha coordinación para asegurar que se acepten las posiciones clave. Se han coordinado los próximos pasos y se acordó que el equipo trabajará conjuntamente en ciertos niveles. Mientras tanto, Bloomberg informó que la UE y, por lo tanto, Ucrania están rechazando puntos clave del plan estadounidense ruso. Supuestamente los líderes europeos están de acuerdo. Reducir el ejército es absurdo. Además, la línea de frente actual debe ser el punto de partida para las negociaciones territoriales, no los deseos de Rusia. La situación sobre el llamado plan de paz avanza rápidamente desde el otro lado del océano. Se dice que Estados Unidos quiere que se firme un acuerdo marco con Zelensky antes del 27 de noviembre, justo antes de Acción de Gracias. Si no, según fuentes internas, los estadounidenses dejarán de compartir inteligencia y podrían detener las entregas de armas que los europeos compran a Estados Unidos con su propio dinero. Expertos señalan que las propuestas actuales son en realidad un plan de capitulación. Y el destino de miles de ucranianos, como un pavo, está siendo preparado para ser servido en la mesa festiva. Esto es una capitulación total. Me recuerda al siglo XVIII. Catalina II, los cosacos registrados, la reducción del ejército, el armamento, la reducción del alcance, o más bien el abandono de las armas de largo alcance. En otras palabras, nos están llevando de regreso a los tiempos anteriores a la invasión a gran escala. Están imponiendo una enorme cantidad de restricciones adicionales, muchas de las cuales ni siquiera conocemos todavía, porque hay muchas cláusulas entre bastidores. Con tales restricciones, podrían simplemente traer de vuelta a Yanukovych y decirnos que lo aceptemos en la esfera política. Que se postule para un cargo porque somos un país democrático. Tendríamos que impulsar temas como el idioma ruso, la iglesia y todo lo demás. Quieren convertirnos en esclavos y pequeños rusos. Curiosamente, no está del todo claro quiénes son, quién pagará y cuánto a los afectados por la invasión a gran escala. Supuestamente, los estadounidenses y los rusos han acordado que $100,000 millones de los activos rusos congelados se destinarán a la reconstrucción, y la mitad de esa cantidad irá a Estados Unidos. Se supone que otros $100,000 millones vendrán de los europeos. Y el resto de los activos congelados se invertirá en un fondo de inversión americano-ruso para proyectos conjuntos. Y eso no es todo. Garantías de seguridad se están considerando para un periodo de 10 años, y Estados Unidos ha establecido sus propios términos para una posible participación en caso de otro ataque a Ucrania. Los analistas dicen que esto es el Memorándum de Budapest 2.0. En su momento, entregamos nuestras armas nucleares, no para que ahora alguien intente engañarnos.
Estas 36 horas son pánico a bordo, un intento de acorralar a la única democracia en guerra y demostrar que la democracia es débil, que la democracia es para tontos y perdedores, que la democracia no importa. Lo único que importa es el dinero, matar y el efectivo. Y luego, además de eso, todos simplemente lo perdonan todo. Veamos cómo quedará esto registrado en las páginas de la historia y si será posible construir coaliciones en torno a esto más adelante, defendiendo el propio liderazgo. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca declaró que el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania apoyó la mayoría de los 28 puntos. En respuesta, Rustam Umarov publicó una refutación en las redes sociales. Escribió que viajó al extranjero únicamente para organizar reuniones preparatorias para un diálogo futuro. Los estadounidenses, aprovechando el escándalo de corrupción en Ucrania, están ejerciendo una enorme presión sobre Bankova. Vladimir Zelensky prácticamente confirmó esto en su discurso vespertino a la nación el día anterior. Ucrania podría encontrarse atrapada entre dos riesgos: la pérdida de la dignidad o la pérdida de un socio clave. O bien un conjunto muy duro de 28 puntos o un invierno muy severo. Los riesgos más graves que se avecinan son una vida sin libertad, sin dignidad y tener que confiar en alguien que ya nos ha atacado 2 veces. Esperarán una respuesta de nuestra parte, aunque en realidad ya la he dado. En medio de todo este alboroto, alguien en el Kremlin observa frotándose las manos. Allí, siguiendo las mejores tradiciones de la maquinaria de la KGB, emiten declaraciones contradictorias y fingen que no tienen nada que ver con el asunto. El Reino Unido y Francia se están preparando para una posible expansión de su presencia militar en Ucrania. Se están llevando a cabo discusiones sobre las formas que podría tomar esta participación, desde el despliegue de instructores y especialistas en defensa aérea hasta la consideración de ubicar unidades militares limitadas encargadas de apoyar la protección de infraestructuras críticas y fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania. Ambos gobiernos enfatizaron que cualquier medida de ese tipo se coordinaría con los aliados y representaría un esfuerzo más amplio para reforzar la seguridad de Ucrania en medio de la actual agresión rusa. Y todos los detalles en nuestro próximo informe. El Reino Unido y Francia están preparando tropas para un posible despliegue en Ucrania. Y todo esto está sucediendo precisamente en el momento en que Estados Unidos está impulsando su propio plan de paz, un documento de 28 puntos donde uno de los elementos clave exige explícitamente que no debe haber tropas de la OTAN en territorio ucraniano. ¿Qué somos nosotros como europeos? Siempre hemos apoyado una paz fuerte y justa y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograrla. Para que cualquier plan funcione, se necesitan tanto ucranianos como europeos, eso está claro. También debemos entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima. Por eso no hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia. Quiero decir, si Rusia realmente quisiera la paz, podría haber aceptado un alto el fuego incondicional hace algún tiempo. Mientras tanto, una vez más, estamos presenciando el bombardeo de civiles. 90. Según Bloomberg, el Reino Unido ya identificó unidades militares que podrían desplegarse rápidamente en Ucrania. El ministro de Defensa, John Gillis, dijo que Londres actualizó sus planes para enviar tropas a Ucrania como parte de una coalición de voluntarios de unos 30 países liderados por el Reino Unido y Francia. Hemos realizado labores de reconocimiento en Ucrania, así que sabemos qué unidades se utilizarán, cómo desplegarlas y qué tareas pueden desempeñar. Los planes se coordinarán con otros miembros de la coalición dependiendo de las necesidades de Ucrania y de los términos de cualquier acuerdo de paz. De hecho, Londres está formando la estructura para una presencia futura, la misma que se supone debe entrar en vigor inmediatamente después de un posible acuerdo de paz. Gran Bretaña ya está destinando más de 100 millones de libras para estos fines, lo que equivale a unos 130 millones de dólares. Este dinero es para los gastos iniciales del envío de tropas. Existe un contacto continuo entre Ucrania y sus socios respecto a las necesidades y la situación. Este es uno de los canales, es decir, a nivel de ministerios de relaciones exteriores, a nivel de diversas agencias y diferentes grupos de coordinación que se han establecido entre Ucrania y sus socios, a través de los cuales se comunica esta información, incluidas las evaluaciones ucranianas. Por otro lado, los socios mantienen contactos directos con organizaciones de la sociedad civil en Ucrania a través de organizaciones donantes, mediante toda una serie de contactos y embajadas. En consecuencia, reciben evaluaciones de localidades, regiones, oblasts, de alcaldes, de gobiernos locales y también de activistas locales sobre la situación y las necesidades.
El tercer punto es que los servicios de inteligencia y los centros de análisis también están trabajando. Por lo tanto, se puede afirmar con total certeza y plena responsabilidad que los socios tienen un excelente conocimiento de la situación y de las necesidades existentes. Los planes incluyen estacionar contingentes más lejos del frente y continuar el entrenamiento de unidades ucranianas en Gran Bretaña y en Ucrania. Tras firmar el acuerdo de paz, se creará un centro de coordinación en Kiev dirigido por un oficial británico de 2 estrellas. Sus tareas incluyen logística, armamento, entrenamiento, restaurar las fuerzas terrestres de Ucrania y garantizar la seguridad aérea para reanudar los vuelos internacionales. Otro componente es la expansión del Grupo Naval del Mar Negro, formado por Turquía, Rumanía y Bulgaria. El desminado, la protección de rutas comerciales y la restauración de exportaciones marítimas, según el Plan de Londres, deben ser claves para el periodo de posguerra. Si se llegara a desplegar tropas británicas, estarían estacionadas lejos de la zona de conflicto. Obviamente, Samare, estamos hablando del oeste de Ucrania, donde, por cierto, según mi información, actualmente hay una cantidad bastante grande de instructores militares estadounidenses presentes, quienes están entrenando no solo en logística, sino también en otras áreas. En consecuencia, esto también se refiere a los instructores. Por lo tanto, esperar que, en caso de que se inicie un proceso de paz, las tropas extranjeras se estacionen a lo largo de la línea de contacto es absolutamente irrealista por ahora. En otras palabras, lo que está ocurriendo ahora simplemente continúa como antes. Sin embargo, es bastante posible hablar, por ejemplo, de la idea de reemplazar a los instructores y al personal militar estadounidense por personal militar británico. En este momento, Ucrania y sus socios europeos se enfrentan a una elección difícil. Por un lado, está la necesidad de garantizar garantías de seguridad confiables y mantener la estabilidad después de un posible acuerdo. Por otro lado, existe el riesgo de ir más allá del plan estadounidense, lo que podría provocar una nueva oleada de presión por parte de Rusia o incluso socavar la propia arquitectura del futuro acuerdo de paz. Lo que está ocurriendo en este mismo momento a lo largo de la línea del frente y en las regiones circundantes va mucho más allá de enfrentamientos aislados. Estamos viendo batallas posicionales en curso, nuevos intentos de las unidades enemigas de sondear las defensas ucranianas y ataques dirigidos a interrumpir la logística en ambos bandos. Están llegando actualizaciones críticas desde varios sectores, desde una intensificación de la actividad de drones y enfrentamientos de artillería hasta movimientos de reservas que podrían indicar preparativos para una nueva fase de los combates. Todos estos acontecimientos y lo que pueden significar para los próximos días los abordaremos en nuestro siguiente informe. Según un general del Kremlin, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Ocupación, Gerasimov, informó a Putin sobre la captura de la ciudad de Kupiansk en la región de Yarkov. El grupo ruso Zapad también está luchando por Kucherevka, Kirilivka y Kupiansk-Uslovie, avanzando activamente hacia Krasny Lyman. Las unidades del grupo Zapad han liberado la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo las formaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas que han quedado cercadas en la margen izquierda del río Oskil. La ofensiva se está desarrollando con éxito en las direcciones de Rubsovsk y Krasny Lyman. Las mentiras sobre la captura de Kupiansk son muy similares a la llamada toma de Pokrovsk. Hace un año, los generales rusos ya hablaban de la captura de esta ciudad en la región de Donetsk. Hace 3 semanas, el propio Putin invitó a los periodistas a ir allí. Y hasta el día de hoy, Pokrovsk, al igual que Kupiansk, sigue bajo el control de las Fuerzas Armadas ucranianas. El propio Gerasimov está informando que Kupiansk ha sido tomada, pero en realidad Kupiansk no ha sido tomada. Esto lo confirman no solo fuentes en Ucrania, sino también, por ejemplo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, que refutó la afirmación del general Gerasimov. Pero no hay nada nuevo en esto. Esto es una mentira típica de los generales rusos. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania también negó la información sobre la captura de la ciudad. El liderazgo del Estado terrorista continúa organizando provocaciones informativas baratas. En particular, el jefe del Estado Mayor General de la Federación Rusa, Gerasimov, informó al jefe del gobierno ruso sobre la supuesta captura total de los asentamientos de Kupiansk en la región de Yarkov y Yampol, en la región de Donetsk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que Kupiansk sigue bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
En la ciudad y sus alrededores, continúan las operaciones de contrasabotaje y acciones especiales para buscar y eliminar los grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos que se han infiltrado en la ciudad. El séptimo cuerpo de asalto aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania señala que el enemigo se ve obligado a desplegar reservas ya que sus fuerzas se están agotando. Las fuerzas de defensa mantienen ciertas líneas en la parte norte de Pokrovsk. También controlamos posiciones al sur del ferrocarril, que son importantes para la futura desocupación. El enemigo está intentando cruzar el ferrocarril para expandir el área ocupada de la ciudad. Pero nuestras tropas están bloqueando estos intentos. Las fuerzas enemigas cerca de Pokrovsk están siendo desgastadas. Como resultado, el enemigo se ve obligado a reponer sus bajas de personal. El mando ruso ya ha desplegado la reserva operativa de la VC, una unidad de la 76ª División de Asalto Aéreo de la Federación Rusa, en nuestra zona de responsabilidad. Desafortunadamente, aunque estas reservas son de baja calidad, aún superan en número las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania varias veces. No es ningún secreto que durante toda la guerra el enemigo ha tenido una ventaja significativa en cuanto a personal. Si en 2022 esto no era tan notorio, ya que en ese momento la ventaja era de aproximadamente 1,5 veces, más tarde creció hasta duplicarse. Ahora el enemigo nos supera en personal, al menos en nuestro sector del frente, según diversas estimaciones, entre 3,5 y 4 veces. Dmitry Filatov, comandante del primer batallón de asalto independiente nombrado en honor a Dmitry Kotsubailo. En Mirnorad, las Fuerzas Armadas ucranianas también tienen la situación completamente bajo control. Se está completando la limpieza de la infantería enemiga. Desesperados, los rusos están atacando Mirnorad con bombas FAB, pero esto no da el resultado esperado. A pesar de las enormes pérdidas, los rusos intentan infiltrarse en pequeños grupos, tanto en Mirnohrad como en Pokrovsk, así como en las zonas circundantes de estas ciudades. Pero estos intentos están siendo estrictamente reprimidos. El ejército ruso ha logrado pequeños avances en las direcciones de Zaporilla y Dnipropetrovsk debido a su ventaja en infantería, que actualmente es muy significativa. Las Fuerzas Armadas ucranianas simplemente no tienen suficiente personal en las líneas del frente. Polonia está intensificando sus preparativos para una posible confrontación con Rusia. El país se ha enfrentado recientemente a una serie de incidentes preocupantes, desde intentos de sabotaje sospechosos y la aparición de drones no identificados en el espacio aéreo polaco, hasta una explosión de alto perfil cerca de Lublin. ¿Pero está Polonia realmente preparada para dar una respuesta firme e intransigente si Moscú intenta una agresión militar directa? ¿Qué medidas ya se están tomando y qué decisiones estratégicas se están discutiendo ahora dentro del liderazgo de defensa de Polonia? Todo esto a continuación en nuestro informe. Rusia ha atacado a Polonia. Hoy en día, un término muy utilizado y cada vez más discutido es guerra híbrida. Se podría decir que ya está en desarrollo porque en Polonia las cosas suceden y evolucionan constantemente. Desde la invasión a gran escala de Ucrania, la vecina Polonia también ha estado sistemáticamente bajo amenaza. Y aunque antes solo los políticos y estadistas hablaban de una posible guerra entre Rusia y Polonia, con el tiempo estas predicciones comenzaron a hacerse realidad. El clímax llegó en septiembre de 2025, cuando unas 2 docenas de drones rusos cruzaron el espacio aéreo polaco. Un número significativo de ellos entró desde Bielorrusia. 4 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados. Funcionarios militares polacos declararon que en septiembre la amenaza de los drones rusos era bastante real. Hasta ahora las medidas que Polonia está tomando en respuesta son, en su mayoría, de carácter principalmente diplomático y aún no han pasado ni escalado a una respuesta militar o a ninguna forma de acción militar. Pero si hablamos del liderazgo militar del país, ellos afirman abiertamente que Rusia se está preparando para un posible ataque contra Polonia y que Polonia también está tomando las medidas adecuadas. No se trata solo de drones. Recientemente ha habido varios actos de sabotaje en los ferrocarriles de Polonia. En particular, se dañó un tramo de vía que conduce a la frontera polaco-ucraniana. El primer ministro del país, Donald Tusk, enfatizó que estos fueron actos de sabotaje. Según él, 2 ciudadanos ucranianos son sospechosos de los ataques. Llegaron a Polonia desde Bielorrusia y lograron escapar de regreso después del sabotaje.
Si las autoridades polacas hubieran logrado detenerlos, se habrían enfrentado a penas de prisión bastante largas. En esencia, estas son personas dispuestas a venderse a Rusia por dinero. Las fuerzas del orden polacas están convencidas de que los ucranianos fueron contratados por los servicios de inteligencia rusos y ya han exigido a Bielorrusia la extradición de los sospechosos. Esta cadena de acontecimientos culmina en un ataque en San Petersburgo, Rusia, contra el embajador polaco Krzysztof Krajewski cuando llegó a la ciudad para reunirse con polacos que viven allí. Los polacos son percibidos como verdaderos enemigos y envían a esta banda en particular contra el embajador. Y cabe señalar que la policía no hizo absolutamente nada, simplemente observó y básicamente sonrió con suficiencia, sin mostrar ninguna intención de intervenir. Esto no es solo una consecuencia natural. Estoy convencido de que este ataque fue planeado y autorizado deliberadamente por las autoridades pertinentes, ya sea en San Petersburgo o quizás incluso en Moscú. Un grupo agresivo de activistas rusos portaba pancartas con consignas antipolacas y antiucranianas y atacó al embajador porque su país está ayudando a Ucrania, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. Al principio hubo insultos verbales, pero luego hubo un claro intento de usar la fuerza física, lo que hizo necesario que los guardaespaldas del embajador intervinieran. Rusia se prepara para una nueva ola de inflación, ya que un aumento de impuestos previsto para 2026 genera preocupaciones entre los consumidores. Economistas advierten que el alza de la carga fiscal probablemente acelerará el crecimiento de los precios, debilitará los ingresos reales y supondrá presión financiera adicional para los hogares que ya enfrentan el deterioro económico. ¿Qué significan estos cambios para los rusos comunes en 2026? A continuación. Cuanto más avanzan las cosas, peor resultan los cuentos de hadas de Putin sobre una vida maravillosa en Rusia. Probablemente, lamentablemente, no podré aportar nada nuevo aquí. Las historias fabricadas del dictador de que el país se está desarrollando a pesar de las sanciones sin precedentes y la presión del mundo occidental. En general, la situación es estable y confiable. No resisten una verificación de hechos. Putin está al borde de una catástrofe económica. Todo está bien, estamos cayendo. La frase "todo está bien, estamos cayendo" es exactamente lo que caracteriza a la economía rusa. Cuando la gente dice que todo está bien, pero al mismo tiempo la caída es más que evidente. Las autoridades rusas están preparando a la población para una fuerte caída en el nivel de vida debido a un déficit presupuestario récord, que en 2025 alcanzará casi los 6 billones de rublos. El déficit presupuestario de 5,7 billones del que habla el Ministerio de Finanzas ruso es su estimación planificada. En cuanto a las estimaciones de fuentes más independientes, llamémoslas así, tomemos por ejemplo a la ex primera subdirectora del Banco Central ruso, Udaiva. Ella dijo que el déficit presupuestario será de 8 billones. Eso ya no se acerca en nada a los 5,7 billones. Para cubrir el hueco financiero, el Kremlin planea aumentar los impuestos. Esto significa aumentar los impuestos y tasas, y Rusia va a hacerlo. A partir del 1 de enero, el impuesto al valor agregado se elevará al 22%. Pero también se introducirá una tasa de reciclaje, se incrementará la tasa ambiental y se implementarán nuevas tasas. El gobierno también planea congelar fondos en cuentas bancarias y recortar aún más el gasto social. El capital de maternidad solo se pagará por el tercer hijo y los programas de hipotecas familiares serán transferidos a las regiones. ¿De esto es de lo que habla la propaganda? Más de uno de los principales propagandistas rusos, así como el llamado oligarca ortodoxo Malofiev, están diciendo que el Estado no debería pagar pensiones, es decir, la abolición de las pensiones. Otra consecuencia es que el Estado asignará menos dinero para salarios en el sector público, lo que significa que también podría haber recortes aquí. Además, esto podría tener efectos adicionales. A continuación, lo que podría suceder es la impresión de dinero. Los economistas señalan que Rusia enfrenta una crisis típica de tiempos de guerra, con un aumento del gasto militar, déficits presupuestarios y precios crecientes de combustibles y alimentos. La inflación anual en Rusia ha superado el 8% y los precios de la gasolina han subido más de un 10%. Habrá una aceleración de la inflación. Precisamente porque se inyectará este dinero y porque se aumentarán los impuestos, esto contribuirá a la aceleración de la inflación. Al mismo tiempo, la inflación en Rusia ya está lejos de ser baja. Oficialmente, por supuesto, es un 8%.
Pero las personas que siguen este tema dicen que la inflación en Rusia para, digamos, productos alimenticios y bienes de uso diario es de aproximadamente un 28 a 32%. En segundo lugar, en los últimos 7 años, el aumento planificado del IVA en 2026 pondrá a Rusia entre los 20 países con la tasa de este impuesto más alta del mundo. El IVA es más alto solo en algunos países europeos, y fuera de la región europea, Rusia compartirá el liderazgo con Uruguay. Y en Rusia, sí, están avanzando con el aumento de este IVA. Sin duda, esto golpeará duramente a toda la economía, afectando a toda la cadena de suministro. Y cuando hablamos de la cadena de suministro, eso significa que cada vez que un producto se venda varias veces, en cada ocasión tendrás que pagar un 2% más. Así que puede parecer algo pequeño, pero será un golpe muy desagradable para la población, especialmente ahora que Rusia asciende a los primeros puestos entre los países. Con este impuesto significa que en Rusia no es rentable crear valor añadido, lo que básicamente implica que es más rentable no hacer nada en absoluto. En términos sencillos, el dictador del Kremlin, al iniciar la guerra contra Ucrania, está destruyendo su propio imperio, que colapsará inevitablemente tarde o temprano. Por ahora, eso es todo de mi parte. María Ferofanova. Aún más noticias infernales del frente en nuestro próximo episodio. Pero por ahora, no olvides suscribirte y darle like al video. ¡Hasta pronto!